Voy a saludar al ministro de Salud, le agradezco a Ginés González García que nos atienda esta mañana. ¿Cómo anda, ministro? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo andamos? Yo contento, orgulloso. ¿Sí? ¿Cuán importante es el anuncio de ayer? Muy importante porque en esta carrera por la vacuna, que tienen muchísimas experiencias y muchos países, hay más de 160 en este rubro, pero obviamente nosotros estamos negociando con tres de los más adelantados. Uno es chino, otro es Pfizer, que ya está haciendo una experiencia clínica acá, bueno, y el tercero es AstraZeneca, y esto lleva varios meses, y lo de ayer para nosotros fue realmente importante, por varias razones. La primera, porque naturalmente nos da en sentido de oportunidad. ¿Cuál fue mi miedo siempre, María? Mi miedo es que esto básicamente se produce en el hemisferio norte, toda la investigación, y va a haber probablemente prioridad sobre sus poblaciones. Y yo tenía mucho miedo que quedáramos un poco atrás en un tema que es mundial. Por eso lo de ayer nos asegura estar en la misma línea de oportunidad y de tiempo que los otros países del mundo. En segundo lugar, tenemos además una capacidad distributiva y productiva aquí sobre toda América Latina, con lo cual naturalmente también es un orgullo, junto con México, de ser una vacuna que hacen latinoamericanos para latinoamericanos. Claro. Y el tercer punto es también naturalmente el precio, ¿no? O sea, en este caso este es un ejemplo quizás solidario de los que no tiene mucho el mundo en estos momentos, porque tanto el dueño de la patente, que es Oxford, como el dueño de la expresión comercial, que es AstraZeneca, como todos los que intervienen acá y en América, en realidad no hay fin de lucro, con lo cual el precio probable es algo de $3.50, $4, que hace un precio diferencial muy distinto al que están diciendo otros fabricantes, y que eso naturalmente nos da una capacidad de accesibilidad en un país que las cuestiones económicas son tan trascendentes como el nuestro, también muy útil. Entonces son muchas cosas, ¿no? Claro. Desarrollo local, capacidad tecnológica para hacerlo, oportunidad de que la vacuna, yo creo que creo que ha hahabido mucha prudencia en el anuncio, pero si usted me pregunta a mí, yo juego y apuesto por el primer trimestre del año que viene. Sería más imprudente, o un poco menos prudente, yo soy optimista, no sé si... No, pero... Primer trimestre. También, en realidad, el laboratorio dijo primer semestre, lo que pasa es que... Claro. En algunos lugares parece que fuera dentro de... mediados del año que viene, dice, creo que leí un diario esta mañana. Sí. Me parece que no fue eso lo que... El primer semestre no es mediados del año que viene. Claro, primer trimestre además nos permite pensar, es muy cerca, digamos, estamos, no sé, primer trimestre podría ser enero, febrero, o marzo, pero en todo caso incluso está sobre el verano todavía, ¿no? ¿La inmunidad es inmediata, Ginés? O sea, una vez que uno se vacuna, supuestamente, pues sabemos que esto tiene que pasar todavía. No, la inmunidad es importante, usted sabe que en realidad todas son dos dosis. Dos dosis. En el caso de esta que se va a fabricar acá, en verdad se ha visto, y hay un estudio internacional publicado el 20 de julio en Lancet, que dice que con una dosis tuvo el 91% de inmunidad en las personas que se aplicó. Es decir, el 91% de las personas, con lo cual es una inmunidad altísima para una vacuna. Y por supuesto con dos dosis, que se hace un mes después, la segunda dosis, tuvo 100%. Pero claramente eso podría ser, y eso lo va a decir el laboratorio cuando termine el estudio clínico que está haciendo en otros países, que se va a usar una o dos dosis. Si es una dosis todavía, porque obviamente en términos logísticos, organizativos, cuando la vacuna es tan masiva, naturalmente que sea una dosis simplifica mucho, una cosa que en sí mismo es compleja, ¿no? Claro. Además, cuando hablamos del primer trimestre, claro, digamos, o sea, si el laboratorio va a fabricar 40 millones de dosis al mes, ¿no? Eventualmente tiene esa capacidad, pero repartiendo, por supuesto, en toda América Latina. No sé, la de Inglaterra se produce en Inglaterra, directamente la producción que va a haber entre Argentina y México es para repartir entre los países de América Latina.
Sí, correcto. Y ahí... En América será provista nosotros en la planta local, en las plantas locales, porque el laboratorio tiene 2, y nos ha dicho que va a discontinuar toda otra producción, o sea, le va a dar prioridad absoluta a esto, lo cual también agradecemos, y en la planta local se va a producir, digamos, la esencia de la vacuna en sí misma. Pero guarda que es todo muy complejo, en un sistema de producción. Entonces, en México se va a hacer el envase final, que no es fácil tampoco, hay que tener una muy buena capacidad técnica. Así que realmente estamos contentos, orgullosos, sobre todo por muchas razones. Naturalmente, la primera de ellas es que tenemos una alternativa distinta a la que estamos manejando hasta ahora, que parecen estar bastante cansada la gente, bastante difícil de que se cumplan, con dificultades importantes en el crecimiento, como se está dando en muchos lugares de la Argentina, como consecuencia que, bueno, tenemos una megalópolis totalmente con circulación comunitaria desde hace ya bastante tiempo, y eso está haciendo al resto de la Argentina, con lo cual en algún punto pasa lo que pasó al principio, que venían del exterior. Ahora pasa con, claro, la mancha de aceite somos nosotros, el área metropolitana, digamos. Claro. Ahora, Ginés, volviendo al tema estamos charlando con el ministro de Salud, Ginés González García, después del anuncio tan trascendente de ayer. Ahora, suponiendo que la vacuna estuviese disponible este primer trimestre, primero tiene que pasar la fase 3. La Habana, digamos, no es que inmediatamente va a estar disponible para todos, ahí hay que empiezan con el personal de salud, el personal de fuerza de seguridad, la población de riesgo. ¿Cómo es administrar, es una experiencia que ustedes han vivido este tiempo con los respiradores también, ¿no? Con los bienes escasos. ¿Cómo se va a administrar al No, bueno, siempre hay prioridad según riesgo. O sea, obviamente van a ser los mayores, van a ser, como bien decía, los personal de salud, que tiene una posición de riesgo distinta y una necesidad de la sociedad distinta, que sigan atendiendo a la gente, los que tengan obviamente alguna cuestión que los hace vulnerables a la enfermedad. Es decir, hay varios grupos de riesgo, son muchas personas, por eso de entrada también vamos a necesitar mucha vacuna, y por eso es muy importante en qué momento está y cuántas son. Claro. La capacidad de producción, más allá de lo que produzca localmente, en total se habla de 150 a 250 millones. El laboratorio cree, es lo que le dijo ayer, nos dijo cuando estábamos con el presidente, que con alrededor de 210, 220 millones máximo estaría. Nosotros eso no lo queremos decir, porque también depende mucho de si primero hay una cosa que no sabemos, tenemos mucha fe y mucha esperanza, pero todavía no terminó la fase clínica, no sabemos si realmente es tan buena como y tan promisoria como toda. ¿Esa fase cuándo termina, ministro? Eso va a terminar entre septiembre y octubre, porque también no es igual según el tiempo que lleva en cada país, ¿no? Nosotros habíamos ofrecido, mire, nosotros de entrada con los que empezamos a conversar, que tratamos de que fueran todos, pero particularmente los que veíamos con más capacidad productiva y con mejor desarrollo en el sentido temporal, ¿no? Si iban más adelante. Y en ese sentido siempre pedíamos lo mismo, o sea, primero ofrecíamos nuestro país para hacer la experiencia clínica. Claro, pero en ese sentido Pfizer técnica. No llegaron a un acuerdo ustedes para que la producción no, ellos de entrada, por supuesto, nos dijeron que ya tenían, y en fin, esto es también una decisión que se toma con mucha anticipación, esto se toma... Pero no caminó, digamos, la idea de hacer una cosa parecida con Pfizer. Que estaba con un volumen suficiente de experiencias en el mundo que no necesitaban. En el hemisferio sur tenían en Sudáfrica y en Brasil. Que ya tenían comprometida la producción para la transferencia de tecnología, que es un poco lo que Argentina pide, ¿no? No, esa cosa pedimos también, transferencia de tecnología y por supuesto que nos dijeran una aproximación a precio. Pero la transferencia de tecnología en ese caso no se dio, que era para nosotros fundamental, porque además no aceptaron. Obviamente uno... No, porque parecía que el hecho de que perdón que lo interrumpa, estamos hablando con el ministro Ginés González García, de que el hecho de que el experimento se hacía en el hospital militar le iba a dar cierta prioridad a la Argentina para el acceso, pero eso con Pfizer no caminó, por eso estamos, ¿no? No, estamos conversando, no es que nada haya caminado, porque obviamente tampoco, con todo respeto, nosotros no vamos a jugar a una sola alternativa. Claro, porque queremos saber, obviamente, todo lo que sea útil para Argentina, tener acceso.
Ministro, vio que en redes se armó, o algunos integrantes del gobierno de Macri se quejaron de que no le hubiesen dado ayer crédito a unos convenios que se habían firmado en la época de Macri con AstraZeneca, que es este laboratorio que dicen ellos que también cooperó a que todas estas circunstancias se pudieran dar. No sé si usted es cierto. No lo sé, pero bueno, la ciencia es un sistema evolutivo, usted lo sabe. Sí. Naturalmente, el laboratorio hizo una asociación público-privada hace muchos años que le permitió empezar a producir masivamente vacunas. Por eso tenemos la capacidad tecnológica, no cualquiera produce este tipo de vacunas. Claro. Tiene una tecnología muy novedosa, porque en realidad hay un virus, pero que se inyectan las personas, pero es un virus muy modificado. ¿Por qué? Porque el virus en realidad no es el que genera el anticuerpo en nosotros. El virus es un transportador de una proteína que es la que genera el anticuerpo. O sea, el virus es como si fuera un vector, es como si fuera el virus el mosquito del dengue, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí. Y eso es una novedad, es una técnica distinta de vacunación. Bueno, esto es lo que desarrolló esta gente de Oxford. Claro, que viene del chimpancé, ¿no? Como de un resfrío el chimpancé, logran como engañar al cuerpo. Sí, ¿no? sí, pero además... Lo digo yo con un nivel de me preocupa, digamos, pero no importa. Te dice, no, porque es un virus que se ha modificado de tal manera que por ejemplo no se puede reproducir. Claro. Es decir, es muy interesante desde el punto de vista científico. Hay otras que son más convencionales. Ajá. Son, por ejemplo, virus vivos atenuados. Eso es, claro, que es un poquito de ese mismo virus para que el cuerpo, es un poquito, cuando uno se pone un poquito de eso, digamos, esto es otro mecanismo. Sí, claro, es producir, siempre en el fondo es producir un fenómeno parecido al que da la enfermedad, que genera anticuerpos, pero obviamente controlado y sin perjuicio para la persona. Ministro, estamos charlando con ministro Ginés González García. Hoy es un día importante, nos contaba hace un ratito Pedro Can que a la tarde van a estar reunidos primero ahora por Zoom con ustedes, con Carla Bisotti y con el ministro Ginés, después que a la tarde hay reunión con Alberto Fernández. Nos contaba que esta vez también va a haber un equipo de cientistas sociales de otras áreas que coordina Alejandro Grimson, charlando de la situación. Y el presidente ha hablado del botón rojo. ¿Es momento botón rojo o vamos a seguir más o menos como estamos los próximos 15 días? ¿Botón rojo para los ministros o para las medidas? No, para las medidas, ¿no? No, yo no. Obviamente son muchos los que opinamos con respecto a lo que habría que hacer, pero claramente la situación no está, me parece, para hacer ninguna cosa demasiado distinta a lo que venimos, ¿no? O sea, lo que hay que, y creemos, y por lo menos yo trato de predicarlo más que decirlo ya, es, por favor, falta poquito, con la vacuna cambia mucho la historia, no aflojemos ahora que realmente nos queda poco tiempo, hemos pasado un largo tiempo que a todos nos molesta, nos irrita, nos enoja, pero también es cierto que faltando tampoco no aflojemos porque podemos perder lo mucho que hemos ganado, que en el fondo son vidas. Claro, pero no aflojar quiere decir sigamos como estamos, o quiere decir... Sí, porque si nosotros obviamente nos cuidamos, respetamos la zona en la cual vivamos, y sobre todo parece que es una cosa muy reiterativa, pero mire, todas las últimas investigaciones que hacemos, cada vez que se produce un brote acá o en las provincias, un brote fuerte, siempre tiene un origen en los encuentros sociales, o casi siempre, muy difícilmente no sea, con lo cual realmente ese es el mecanismo hoy de circulación más importante por lejos que está teniendo el virus. Los encuentros sociales. Circula y no se enferma, y si hay enfermos hay más víctimas. Eso es así. Entonces, claramente para frenar la circulación del virus tenemos que trabajar cuidándonos, y obviamente cuidarse significa cuidarnos todos, ¿no? ¿Por qué se enojan tanto, ministro, cuando se habla de la cuarentena más larga del mundo? ¿Quién? ¿Usted? Sí, porque en realidad también no se dice el efecto beneficioso, también tenemos una de las menores mortalidades por millón de habitantes del mundo. No, es cierto, pero las dos cosas son ciertas, ¿o no? Sí, ¿qué tiene? Pero lo toman como si fuera una cosa mala, como si la cuarentena fuera una cosa espantosa, y la verdad, sin prejuicio que a nadie le gusta una cuarentena de ningún tipo, claramente no hay ninguna otra medida más efectiva que esto. Entonces, ser anticuarentena me parece que en muchos aspectos, por supuesto, tiene trasfondo sociológico,
¿Le preocupa la marcha del lunes? El lunes 17 de agosto hay una convocatoria a través de redes sociales similar por ahí a la que hubo en su momento con lo de Vicentine, una convocatoria en todo el país. ¿Le preocupa en términos epidemiológicos, estoy hablando, no en términos de libertad de expresión? Sí, claro. No, ¿cómo no me va a preocupar? Seguro que sí, todo nos preocupa. Es feo eso, además. No sabía esto de esta convocatoria, pero no veo cuál es la intención. Van a un banderazo el lunes feriado por San Martín, entonces está esta idea, digamos, hay una convocatoria de Luis Brandoni, también a través de redes sociales, planteando, parecidos a otros banderazos que hubo, planteando, que hay un avance sobre libertades individuales, por el hecho, Lilita Carrió está hablando de estado de sitio, encubierto, etcétera. Bueno, si a usted no le parece una exageración eso, a mí me parece una exageración absurda, además, incitar a que se reúnan para un acto que es obviamente contraproducente para todos, la verdad, no veo dónde está. Yo creo que hay también especulación política, y eso es lo que a mí me enoja, porque hacer de una situación pandémica, donde trabajamos en una estrategia conjunta, donde fuimos todos para el mismo lado del principio, que sé que se discutió, se recuerda. No, absolutamente. De hecho, ayer a esta misma hora hablábamos con Gerardo Morales, que el gobernador estaba muy hablando de lo bien que trabajan en conjunto, estaba hablando además que ustedes le van a mandar los terapistas que le faltan, y él estaba planteando, él mismo que es integrante de la oposición, le preocupaba esto, no le parecía, es esa paradoja que entre los que están en el terreno, que están todos muy de acuerdo, pueden tener matices, pero uno no ve diferencias, digamos, sustanciales entre la red o lo que plantea Morales y ustedes en materia de cómo encarar este problema. Sí, eso creo que es el gran mérito de la política sanitaria, además ha sido eso, porque en un país federal es mucho más difícil el sistema decisional único y la estrategia única. Y fíjese usted, lo que pasa es que eso en Brasil, en Estados Unidos, países federales. Sí, claro. Nosotros construimos en un país muy confrontativo en términos políticos, como es el nuestro, construimos eso y lo venimos haciendo bien con los que tienen responsabilidad. Claro. Ahora, algunos que no tienen responsabilidad del gobierno hacen especulaciones, mi modo de ver, muchos de ellos con un trasfondo totalmente político, y eso me parece que es no me parece que se pueda hacer o que se deba hacer en el medio de una pandemia, especulación política con el malestar de la gente. Estamos hablando con Ginés González García, el ministro de Salud. Ministro, mi compañero de Deportes, Emiliano Penzón, tiene una pregunta que le queremos trasladar. Ministro, buen día. Porque no quería preguntarle porque hay bastante bronca por parte de quienes representan a los deportes individuales, sobre todo en el tenis, porque además en una entrevista habló sobre que el único protocolo que tiene es el del rugby, quería aclarar un poco eso, si vuelven los deportes individuales, si está la posibilidad, porque hay quejas, no solo del tenis, sino golf, remo, etcétera. No lo sé porque realmente, en serio, no me hago distraído, pero yo no conozco ninguna presentación. Los las presentaciones primero son en las jurisdicciones locales, y esas jurisdicciones locales las mandan, así es el mecanismo del Ministerio Nacional. Claro, pasa la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no quiere saber nada con el golf y el tenis o el remo, y uno dice, qué sé yo, no sé si se puede correr en la ciudad, por lo menos, si se puede correr, da la sensación de que no hay mucho riesgo epidemiológico en esas que son actividades con los protocolos del caso, obviamente sin vestuario es lo que haya que hacer, pero no da la sensación de que sean situaciones de alto riesgo. Sí, yo puedo coincidir con eso, pero también, por ejemplo, el remo, una cosa es el single y otra cosa es el 4 o el 8, los botes que llevan mucha tripulación, porque en una actividad física la recomendación mundial es entre 4 y 6 metros, porque el ritmo respiratorio se aumenta y entonces la exhalación aumenta y la capacidad de contagio aumenta. Y ninguno de esos botes puede cumplir eso, o sea que solamente sería para el los botes de a uno. Sí, está claro, pero es como que los futbolistas le digan pueden entrenar de a 6, no pueden entrenar todos juntos, digo poniendo las restricciones que haya que poner. Sí, pero a 4 metros en el bote, ¿cómo lo pone a 4 metros? ¿Me entiende? No, digo entonces, esto, obviamente no hemos hecho el análisis del bote, pero digo esto, primero, la única que llegó era el rugby. El rugby es muy difícil por el scrum. Están todos juntitos, todos haciendo fuerza, es un momento... Sí, el scrum y el a los Pumas se les permite porque tienen una competencia, empiezan a entrenarse hoy, pero el rugby amateur, imposible, por ahora. Claro, todo el deporte olímpico está autorizado, pero también es cierto que no es una volumen grande de gente, con todos los cuidados, etcétera. Sí, se aíslan, están las leonas en Pinamar, por ejemplo, es otra cosa. Sí, claro. No,
Además, a ver, en algún punto también a veces vamos a darle el sentido positivo, por ejemplo, a la vuelta de entrenamiento en el fútbol. Y se encontró 20 y pico de muchachos que estaban asintomáticos, pero tenían el virus, con lo cual se los aisló. Obviamente se elimina el riesgo de contagio y de que se compliquen ellos porque están siendo muy observados. O sea, claro. Pero también ahí usted preguntó el botón rojo, también ahí se lo dijimos a la APA, se lo dijimos. Puede haber botón rojo si eso se va. Sí, claro, sí, ojalá no tengamos, pero si hay que volver para atrás, tenemos que volver para atrás. Y en ese sentido fue muy responsable la APA. En todo momento, inclusive adecuó, porque nosotros no podíamos hacer una medida que fuera solo para algunos clubes, y adecuó la decisión del gobierno, que tiene que ser para todos, a justamente un gradualismo que permita manejar la situación como la está manejando. Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, Chao, y te pido disculpas porque yo sé que otra vez se lo ha intentado, pero bueno, no está un poco ocupado no el es ministro. Discriminación, Está muy bien. Está seguro que sí. Bueno, ¿y el anuncio que es mañana al mediodía? Y mire, hoy empezamos a reunirnos, ahora a la mañana ya empezamos con los infectólogos, a las 11:30 vamos a Olivos, y de ahí en más, además se agregan otros grupos, como bien dice, de especialistas, sociólogos, psicólogos, etcétera, etcétera, y de ahí se empieza a construir la decisión, con la opinión obviamente también de todos y de los líderes políticos. Pero el anuncio mañana no sabemos. No lo sé. No sabemos, sí, nunca se sabe, si en mediodía o noche. Los viernes son largos. Bueno, gracias, ministro. Chao. Hasta luego, buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, primer trimestre tiró para la vacuna. Primer trimestre, En la playa nos metemos la vacuna. A Juli ya le puso de ánimo, ¿viste? Tuvimos todas notas muy importantes, les quiero decir esta mañana. Pedro Can, Facundo Manes, ahora Ginés González García. Ayuda a la fatiga social, a ir pasando ese estado de ánimo para abajo, pensar que bueno, que la vacuna está cerca.